Bueno, buenas tardes de nuevo. Vamos a empezar con esta segunda clase del tramo que me toca del curso de gestión ambiental. Si les parece, vamos a organizarnos así. Primero voy a hacer algunos comentarios respecto de los ejercicios que estuvieron entregando. Y bueno, espero también escuchar si tienen algunas dudas respecto de lo que hicimos y de la experiencia de buscar información para contestar las preguntas que estaban en ese cuestionario. Después vamos a ampliar un poco el tema de las preguntas a las cuestiones que hablamos en la clase del miércoles pasado, y a continuación voy a seguir con los temas teóricos que tenemos agendados para este curso. Con respecto a los cuestionarios, yo tengo 16 personas anotadas ahí en el curso, en el aula virtual, de las cuales 9 entregaron informes. De los que están presentes ahora, creo que ninguno está entre mi lista de morosos, salvo que por ahí alguno no estuviera ni siquiera en el listado de alumnos. Los demás supongo que habrán entregado los informes todos. En vez de hacer la lista de los que entregaron, hice la lista de los que faltaban, que era más cortita, pero creo que todos ustedes entregaron el informe. Si no, me lo dicen y vemos cómo hacemos. En realidad, yo puse como fecha límite ayer a las 20. Acabo de subir el ejercicio número 2, que tiene como fecha límite el martes que viene a las 20 también. Vamos a manejarnos así tienen una semana para poder resolver cada uno de los ejercicios. Esta parte de la materia se va a calificar a partir de eso, ¿no? De las características de los informes que ustedes suban a la página. Este fue individual, el próximo también es individual, y después vamos a hacer algunos ejercicios grupales. Yo, además de calificar los ejercicios con una nota de 0 a 100, los que califiqué están todos aprobados de paso. Yo supongo que ustedes deben recibir la notificación de la calificación, y en ese caso también deben recibir la respuesta, ¿no? La devolución, digamos, con algún comentario que hago respecto de mi percepción de lo que hicieron. ¿Recibieron la nota todos? Sí, profe, yo por mi parte me Sí, de llegó mi tanto parte el mail también, como la todo bien. calificación. Perfecto. Sí, había 3 que estaban ya, creo que ayer a la mañana o algo así, o los habían subido con un poco más de anticipación, así que los corregí apenas los vi, y hace un rato terminé de corregir los otros que había bajado, que son los que llegaron después. Sigue abierto para cargar ejercicios en el caso de aquellos que todavía no lo hayan hecho. O sea, puse una fecha límite, pero no cerré la función de recibir informes de la tarea de Moodle, así que todavía los que no lo han hecho lo pueden subir, y lo tienen que subir, digamos, porque parte de la calificación de la materia va a depender de cómo estén calificados los ejercicios. En términos generales, los ejercicios están muy bien. Son todos diferentes, que eso ya es algo bueno. Cada uno hizo su propia búsqueda de información, por lo menos en lo que yo pude percibir. Son completos, abarcan las 5 preguntas que habíamos planteado. En general, las respuestas son precisas. Creo que hubo una buena comprensión de las cuestiones que se planteaban en el ejercicio. Algunos están un poco más completos que otros. Como yo les decía el miércoles pasado, en realidad yo no estoy esperando que ustedes hagan una descripción extensiva, un desarrollo extensivo del tema, y muchísimo menos que peguen los textos que encuentren y que termine siendo una cosa gigantesca, sino lo que más me interesa es lo que decía el otro día, que ustedes lean todo lo que puedan, y si leen mucho mejor, y sean capaces de escribir en pocas palabras lo que aprendieron a partir de lo que leyeron, ¿sí? En la mayoría de los casos daba esa sensación, sobre todo en las preguntas que eran un poquito más para elaboración, como en la última, ¿no? Que era una pregunta que probablemente sea difícil de encontrar en Internet, cuya respuesta probablemente sea difícil de encontrar, y que está más planteada para ver lo que ustedes piensan sobre eso. Bien, ¿alguien tiene algún comentario que hacer sobre ese ejercicio?
sobre este tema de enfermedades emergentes, conservación de diversidad biológica, ambientes naturales, actividades tecnológicas y humanas. ¿Algo que comentar? ¿Ok? ¿Alguien tiene algún comentario que hacer para la cuestión que está planteando Matías? Claro, Yo ¿Qué tuve, les parece? a mí me surgió la misma duda, pero después buscando encontré que las enfermedades emergentes, además de las nuevas que aparecen, pueden ser enfermedades ya existentes, pero mutaciones sobre las mismas. O sea, puede ser que sean consideradas enfermedades emergentes también. Correcto, Facundo. ¿Alguien quiere complementar también esta cuestión con algo que hayan es, leído o que les parezca? sí, Sí. yo había encontrado que, a lo que decía Facu, que son reemergentes, puede ser, enfermedades reemergentes, como que están y por alguna causa vuelven a resurgir, sería. En algunos casos se califican como reemergentes cuando no son patógenos completamente nuevos, sino que estuvieron, digamos, en una expresión mucho más baja durante mucho tiempo y alcanzan una diseminación significativamente más grande en poco tiempo. Si alcanzan el carácter de epidemia o de pandemia, se los llama reemergentes. Son este, casi tecnicismos, si uno quiere, porque muchas enfermedades emergentes tampoco son nuevas, sino que son nuevas en un hospedador determinado. O sea, quiero decir, por ahí son enfermedades que afectaban a alguna otra especie y aparecen por primera vez en la especie humana, pero lo interesante en todo caso, más allá del nombre que se les ponga, y es si se trata de algo completamente nuevo, o como decía Matías, de una variante de una enfermedad, es que son novedades en términos del conocimiento que teníamos hasta ese momento respecto a las enfermedades en un momento de la historia y en un lugar. Un ejemplo de enfermedad que podríamos llamar emergente o reemergente es el cólera. El cólera estuvo ausente de todo el continente americano casi durante un siglo. Durante el siglo XX, el cólera era una enfermedad que se consideraba parte de la historia en América y vuelve a aparecer en los años 90, primero en la costa del Perú. A partir de el cólera es transmitido por una bacteria, es una enfermedad infecciosa que genera una gastroenteritis aguda y apareció en la costa del Perú, un poco al norte de Lima, en un puerto. El patógeno aparentemente fue transportado en el agua de lastre de buques que venían del sudeste de Asia, donde la enfermedad es endémica. Ustedes, quizá algunos de ustedes sepan, hay una novela de García Márquez, del escritor premio Nobel colombiano, que se llama El amor en los tiempos del cólera, y habla de las epidemias de cólera del siglo XIX en América, pero desde ese momento no había habido cólera, y a principios de los 90 aparece esta enfermedad, creo que es en el 91 en particular, ahí en la costa de Perú, y se empieza a propagar por esa región inicialmente, y después alcanza a la mayoría de los países de la región, incluido el nuestro. Y la enfermedad se vuelve endémica, quiero decir, todavía tenemos cólera, y esa enfermedad además no está no tiene carácter de epidemia, pero sí es una enfermedad que genera focos acá y allá de vez en cuando, y se podría considerar, en todo caso, si se quiere una enfermedad reemergente, pues ya había habido cólera en América Latina, pero vuelve a aparecer. Es interesante ver esta cuestión de cómo se relacionan las enfermedades con la actividad humana, con las comunidades biológicas y con los problemas ambientales relacionados de ese, digamos, producto de esa interacción entre la actividad humana, tecnológica, cultural, y los ambientes, porque primero yo les conté, el vibrión colérico, agente causante de la enfermedad, fue transportado inadvertidamente a través de un medio de transporte, a través de buques que llegaban a la costa del Perú desde Asia, en el agua de lastre. El agua de lastre
no sé si saben de qué se trata. Los buques tienen depósitos en las zonas bajas del casco, de su estructura, que se cargan con agua y que permiten una navegación estable y segura cuando el buque está descargado. Quiere decir, un buque que no lleva carga necesita aumentar su desplazamiento, necesita aumentar la masa ubicada en la parte baja para ganar estabilidad, y lo hacen con agua. Entonces, si un buque viaja desde el sudeste de Asia hasta Perú a cargar alguna cosa, a cargar pescado, madera o lo que fuera, primero tiene que llenar, no puede viajar vacío completamente, las bodegas van vacías, pero llena de agua estos depósitos de lastre, y cuando llega al destino y va a cargar el producto que sea, tiene que vaciar los depósitos. El tema es que con la globalización, los buques son cada vez más grandes, cada vez más rápidos y cada vez viajan desde destinos más variados, ¿no? Uno va al puerto de Bahía Blanca y ve buques que tienen, los barcos tienen pintado en la popa, en la parte posterior del casco, el nombre del puerto de donde tienen asiento. Y hay nombres que uno no tiene idea de qué son, o banderas que no reconoce, vienen de cualquier lugar del mundo, o navegan bajo banderas de lugares que no conocemos. O sea, hay una multiplicación de las rutas y de los volúmenes que se transportan. Y así también hay una multiplicación del agua de lastre que se transporta. Y con el agua viajan todo tipo de organismos, bacterias, pero también muchos otros, ¿no? Y claro, una cosa es transportar la bacteria, pero otra es que la bacteria llegue a un lugar y sobreviva, y en este caso, en el caso de cólera, las aguas costeras en esa zona del Perú estaban particularmente contaminadas por compuestos orgánicos, y eso generaba una especie de medio de cultivo, si quieren, apropiado para la proliferación de la bacteria. Así que la transportábamos, le damos las condiciones adecuadas para que se establezca, y después los sistemas sanitarios deficientes, que alguno de ustedes los marcó y me pareció muy interesante en una de las respuestas al ejercicio, que decían, nombraban la relación entre biodiversidad y enfermedades, pero también ponían la cuestión social de que los sistemas médicos para la detección temprana y el tratamiento de las enfermedades eran ineficientes en muchos países, y entonces lo que inicialmente era un foco pequeño después se transformaba en un problema muy grave. Eso es lo que pasó en el Perú. Así que es interesante entender esta relación entre salud ambiental y salud humana, ¿sí? Y a eso se sumaba, que lo hablamos el otro día y también lo rescataron varios de ustedes, alguien habló de los proyectos de megaplantas de producción de carne porcina en Argentina, en medio de una pandemia, ¿no es cierto? Como una contradicción muy notable, en la que los sistemas de producción intensiva de carne, que son sistemas casi industriales de producción de carne en grandes criaderos y bajo condiciones que se alejan mucho de las condiciones tradicionales de cría de los animales, están asociados con la proliferación de zoonosis, de enfermedades de animales que son transmisibles al humano, y por ahí ese link, esa relación entre lo que es la producción de alimentos, la forma en que se producen los alimentos y la seguridad sanitaria, la salud de las personas, se pierde de vista para la mayoría de la gente. Y lo interesante de este tipo de análisis que estamos haciendo, que es un análisis transdisciplinario, que se estudia en ingeniería, pero acá estamos hablando de biodiversidad, de deforestación, de contaminación, de bacterias, de enfermedades, uno diría eso para la medicina. Sin embargo, por ahí un proyecto que tiene que ver con la instalación de un puerto en un lugar, o la forma en que se tratan el agua de lastre que transportan los buques, puede tener un efecto sobre la salud. Y en parte esta materia y este ejercicio en particular van en esa dirección, ¿no? De entender cómo las relaciones son tan complejas que cuando uno simplifica el análisis y se queda en una visión estrictamente disciplinar, puede terminar generando problemas graves, ¿no? ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? ¿Alguna duda que haya surgido de este ejercicio? ¿O algo que hayan leído y les resulte novedoso y les haya llamado la atención? Profe, a mí me surgió la curiosidad sobre el agua de lastre.
¿Qué se hace en el puerto? ¿Hay una planta donde se trata ese agua? No, no sabes la cantidad de litros de agua de la que estamos hablando. Estamos hablando de millones de litros de agua. Tratarla es prácticamente imposible. Uno podría decir, bueno, se podría almacenar y reciclar, ¿no? Llega un buque, vacía el agua a unos tanques, y esa agua se guarda, y cuando un buque sale de acá descargado, vuelve a usar esa agua. El problema es que en general hay países que exportan y países que importan, y ese balance en los puertos no suele ser homogéneo. Quiere decir, por ejemplo, el puerto de Bahía Blanca recibe buques con carga, ¿no? Por ejemplo, recibe buques con contenedores, pero comparado con la cantidad de buques que llegan vacíos y se van con cereales o se van con petróleo, hay un desbalance muy grande. Así que recibimos toneladas o millones de metros cúbicos de agua de lastre. Ponerlos en tanques sería impráctico, sobre todo en los puertos, el espacio, los metros cuadrados, valen muchísimo. Piensen en el puerto de Bahía Blanca. El puerto de Bahía Blanca está saturado en términos de superficie, no se podría tener tanques tan grandes. Entonces hay un convenio internacional sobre manejo de agua de lastre que entró en vigencia el año pasado, porque como suele pasar con los convenios internacionales, hasta que no lo firman un número mínimo de países, no se puede poner en vigencia, ya está en vigencia. Y lo que hace es forzar a que los buques cambien el agua de lastre en alta mar. Eso tiene algunas ventajas desde el punto de vista ambiental. Primero, muchos buques salen de puertos que son de agua dulce. Muchos puertos están puestos en los estuarios, ¿sí? En las desembocaduras de los ríos, muchísimos puertos. Aprovechan el cobijo que le dan los ríos, pero además si son ríos grandes, se combina el transporte fluvial, los buques que se mueven hacia adentro y hacia afuera de ese país o los países vecinos por el río, con el transporte marítimo. Entonces, en muchos casos cargan agua dulce en medio del mar, vuelcan esa agua y la reemplazan por agua marina, y bueno, los bichos que venían en el agua dulce se mueren por una cuestión osmótica, en el agua salada no pueden sobrevivir, y cuando llegan a destino, si llegan a agua salada es lo mismo, la vuelcan en el puerto de destino y el problema es mucho menor si el puerto es de agua dulce. La segunda cuestión es que cuando cargan agua de lastre en el medio del mar, el mar en general es un ambiente con muy pocos organismos vivos. La mayor densidad de algas, de microorganismos y animales, de plantas en el mar, están en las regiones costeras. En el medio del océano la densidad de células por metro cúbico o por litro de agua es bajísima, entonces estás cargando un agua con una carga biológica mucho menor. Así que parece que lo más sensato y económicamente viable hasta ahora es cambiar el agua por lo menos 2 veces en alta mar antes de llegar al puerto. En Argentina que vigila eso es la Prefectura Naval Argentina. Entonces, por ejemplo, en algunos lugares es fácil de comprobar. En los puertos del río Paraná, apenas llega un buque carguero, lo primero que hace Prefectura es subir al buque, además de todas las verificaciones de seguridad que hacen de otro tipo, pero van a los depósitos de agua de lastre y miden salinidad. El agua tiene que ser salada. Si el agua es salada, los dejan volcar el agua directamente en el río. Si traen organismos que viven en agua salada, se van a morir, ¿sí? Así que ahí no hay problema. Si el agua llega a ser dulce, quiere decir que el capitán de ese buque no hizo el cambio de agua de lastre en alta mar. Entonces no le permiten cargar. Lo hacen salir de nuevo, salir de una zona de seguridad que es en la desembocadura del río de la Plata hasta alta mar, cambiar el agua y volver. Y todo eso lo pueden seguir por un rastreador satelital, así que saben si el tipo va a salir hasta donde tiene que salir o no. Eso genera una demora que cuesta decenas de miles de dólares. El tipo capaz tiene que gastar $150.000 o $200.000 para dar esa vuelta y completar esa tarea. Así que todo el mundo evita hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando el buque viene de un puerto marino a un puerto marino? Va a traer agua salada y no sabes si cambió o no. Eso se maneja con declaraciones juradas. El capitán del buque declara que eso se hizo. En algunos lugares se evalúa, ¿no? Se hace un análisis y se ve si la carga de algas y todo indica que efectivamente hizo ese trabajo o no. Pero la verdad es un desafío tremendo. Y el volumen, la intensidad del comercio marítimo es tremendo. O sea, yo de las cosas que tengo acá arriba de mi escritorio ahora,
El 80% es importado. Seguro, quiero decir, el termo para tomar mate, la computadora, el cargador, las cosas que hay acá arriba, las viromes de plástico, son importadas, probablemente la mayoría vengan de China y todos viajaron en barco. Y así pasa con la mayoría de las manufacturas a nivel global. Así que este es un problema muy grave. Hay otro caso que te los comento brevemente, porque marca una cuestión interesante de la relación de las cuestiones ingenieriles con las cuestiones biológicas. Hace unos años también, a principios de los 2000, se detectó en el Río de la Plata un mejillón nuevo, o sea, los biólogos iban a la costa del río y veían unos mejillones que no conocían, que nunca habían visto. Y no lo podían identificar porque no correspondía a ninguna de las especies de mejillón de América del Sur. Después vieron que era un mejillón que es también del sudeste de Asia, que se llama mejillón dorado. Ese mejillón seguramente llegó con agua de lastre de los buques. El mejillón se empezó a expandir por la cuenca del Paraná y del Uruguay. Se empezó a mover. Los mejillones, ustedes los conocen, ¿no? Son moluscos bivalvos, tienen dos partes, tienen su caparazón dividido en dos mitades, como una almeja, una vieira. Y no son animales que naden. Así que, ¿cómo pudo expandirse por el río? Bueno, los adultos no nadan, las larvas sí nadan, además son arrastradas por las corrientes. En este caso se movieron aguas arriba, ¿no? Por el Paraná y por el Uruguay, y lo hacen porque se adhieren al casco de los buques. Los adultos se pegan al casco de los barcos y de las embarcaciones deportivas y todo, y cuando las embarcaciones navegan se llevan los mejillones hasta cualquier lado. Ahora están en el Pilcomayo, en el Paraguay, en el río Bermejo, en una buena parte de Paraguay, en Bolivia, en el sur de Brasil, en Uruguay, la especie está por todos lados. Y uno de los problemas que trae es que como son organismos bentónicos, quiere decir que viven pegados al fondo, y tienen la capacidad de pegarse a través de sus propios tejidos, producen unas fibras que los adhieren a la superficie, ocluyen, tapan las cañerías que llevan agua dulce y que, por ejemplo, intervienen en la refrigeración de las industrias. Y también tapan los desagües pluviales, los desagües de lluvia. Por ejemplo, en Porto Alegre, en la capital del estado de Río Grande do Sul, en Brasil, estaban teniendo problemas muy graves hace unos 10 años de inundaciones porque estaban tapados los desagües de lluvia. Cuando vieron qué era lo que lo tapaba, vieron que lo que la tapaba eran estos mejillones. Los mejillones se tapan a las paredes del tubo y una siguiente generación de mejillones se pega a los mejillones y terminan ocluyendo, o sea, cerrando la luz de los tubos. ¿Cómo lo sacás de ahí? Hay que romper todas las cañerías y reemplazarlas. Para más romperlas y reemplazarlas para esperar que nuevos mejillones se vuelvan a pegar ahí, que tengas que hacer las cosas de nuevo. Se ensayan pinturas anti-fouling, antiadherentes, pero son tremendamente contaminantes. Se usa lavandina, hipoclorito de sodio para que con el agua de lluvia también salga esa sustancia y evite la adhesión, pero también es contaminante, porque está creando una sustancia que es tóxica a los ríos. Así que fíjense cómo una consecuencia no prevista de la forma en que se maneja la navegación a nivel global, que es asegurar la estabilidad de los buques con agua, trae problemas de este tipo. Yacyretá, por ejemplo, la represa hidroeléctrica sobre el río Uruguay, esta iniciativa binacional de generación de energía, tiene un problema gravísimo con esto, porque los mejillones se adhieren a las cámaras donde están las turbinas, y hay que despegarlos. Pero para eso hay que parar la producción de una turbina, hay que desarmarla, hay que meter gente ahí adentro con hidrolavadoras y con espátulas para despegar todos los mejillones. Eso cuesta un montón de plata, desarmar la turbina y poner a la gente a trabajar, pero además una planta hidroeléctrica produce energía eléctrica. Y si uno tiene parada una turbina, lo que tiene es parada parte de su capacidad de producir. Eso tiene un impacto gigantesco en la generación eléctrica, pero además tiene un impacto gigantesco sobre otras actividades. Por ejemplo, todas las industrias que dependen de energía eléctrica, y nosotros sabemos, ¿no? En la época de verano, por ejemplo, en nuestro país tenemos el problema que hay poca agua en las represas, y entonces hay poca generación hidroeléctrica, hay muchísimo consumo. Esto se suma como un condicionante de la producción industrial, porque algunas industrias tienen que reducir las horas de trabajo porque hay poca energía eléctrica.
Así que otro tema que está asociado con esto, la solución que la ingeniería naval y el diseño de buques está ensayando ahora es generar depósitos de agua de lastre que sean de flujo continuo. O sea, no es que cargas el depósito y te llevas el agua y la cambias en algún momento, sino que el agua entre y salga todo el tiempo, y de esa forma lo que uno hace es evitar transportar organismos de una punta del planeta a otra, ¿no? Y esa sería probablemente una cosa. Pero piensen en los miles y miles de buques cargueros que están navegando por el planeta en este momento. ¿Vieron lo que pasó hace unos días cuando se cerró por un accidente el canal de Suez? La cantidad de buques que quedan trabados de un lado y del otro del canal. Piensen en cambiar el diseño de la estructura de los cascos de todos esos buques. Con el tiempo puede pasar, ¿no? Los buques nuevos se pueden hacer con ese diseño, pero es algo que va a llevar mucho tiempo. Y esto, como uno ve que compartimentos me parecen separados, ¿sí? Que, bueno, una cosa son los mejillones y otra cosa es la producción de energía hidroeléctrica y otra cosa es el transporte marítimo. En realidad tienen nexos que son muy claros y que terminan generando situaciones de impacto económico que son tremendas, ¿sí? Que pueden condicionar la producción de países enteros. Y les cuento una más, del mejillón dorado, y de otra que es una almeja asiática, se llama Corbicula fluminea, también está en Argentina y vino de afuera. Una cosa es tapar los mecanismos de refrigeración de una industria que puede generar un accidente. ¿Sí? No solo es un tema de producción. Si te tapa el sistema de refrigeración, va a tener un problema muy grave. Se han detectado problemas de contaminación en las centrales nucleares de Embalse y de Atucha. Los bichos también se meten en los sistemas de refrigeración, pero no es que no van a entrar ahí porque es una central nuclear y dicen, no, acá es demasiado peligroso. Así que esa es una amenaza incluso a sistemas de producción que requieren niveles de seguridad altísimos, ¿no? No es solo una cuestión económica, sino también hasta en ese caso una cuestión de seguridad que es muy importante. ¿Algún otro comentario respecto de esto? Si a alguien le interesa, hay una organización que se llama IMO, que es la Organización Marítima Internacional, y tiene un montón de información sobre agua de lastre. A los que les guste el tema de la ingeniería aplicada a esta cuestión marítima, del comercio, de las estructuras y todo, hay muchísima información ahí. Después voy a subir algo a la página para que lo puedan leer un poco más si quieren también. ¿Algún comentario más de esto? Sí. Sí, 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 seguro. Y además se suma al problema de arribazón, de llegada de algas a la costa, que hacen que la municipalidad tenga que limpiar las playas en Madrid, que pasa en otros lugares también, y se teme que condicione la cuestión de también el valor turístico del buceo deportivo, porque estas algas bajan mucho la diversidad de organismos. Ya no ves la cantidad de bichos que veías en el ambiente porque lo hacen mucho más homogéneo, bajan la diversidad biológica, que lo vamos a ver dentro de un par de clases, entonces se pierde parte del atractivo económico ahí también, ¿no? Así que sí, es un caso también de una invasora. Claro, y de paso hacer un aprovecho. Sí. Perdón, Matías, que te interrumpo. Se está por cortar en segundos nada más, así que nos volvemos a encontrar en el mismo link, pero hacemos 10 minutos de descanso, o sea, son las 5 menos 5, a las 5:05 nos encontramos de nuevo en este link, ¿les parece?
Viendo la gente. Lionel, Facundo, Matías. Esperamos a ver si se suma alguien más. Esperamos un minuto y arrancamos, ¿sí? Que nos faltan un par de participantes. Profesor, ahí encontré lo de Sí. le digo a los chicos por ahí si les interesa, que está en varias redes sociales también. Recién buscando un poquito ya encontré un montón. Con lo de IMO, lo de agua de lastre. Sí. Buenísimo. Sí, Argentina es signatario, digamos, firmante del proyecto. Yo estoy con micrófono, sí. Es firmante del proyecto, entonces se obliga a acatar esas normas que, como les decía, se hacen, que tienen que ver con el recambio de agua. Hay otros métodos, se ha usado radiación ultravioleta, ozonización para esterilizar el agua, pero en términos económicos encarece muchísimo el transporte. Y eso que acabo de decir lo voy a usar para arrancar la clase de ahora. El tema encarece. En general, todos los resguardos ambientales se consideran gastos que aumentan los costos de cualquier actividad de producción o servicio. Eso básicamente es cierto, porque si uno piensa en la actividad en sí misma, por ejemplo, yo tengo una compañía naviera, ojalá, ¿no? Es una suposición, pero si yo fuera el dueño de una compañía naviera y me dedicara a transportar petróleo o computadoras o lapiceras de un lugar del planeta al otro, la verdad que gastar plata en evitar que generar un problema para las industrias hidroeléctricas del otro país no es un problema mío, y sería un costo que eventualmente tendría que enfrentar. El problema es que muchas veces los sistemas productivos y las actividades de servicio no incorporan lo que se conoce como externalidades ambientales. Justamente se llaman externalidades porque se perciben como efectos externos a la propia actividad. Entonces, si yo en mi balance económico incorporara los impactos que va a producir eventualmente el transporte inadvertido de una especie de un lugar a otro, si eso estuviera incorporado, o sea, si me hicieran pagar a mí los costos asociados al impacto que produce esa mejillón, seguro que sería más económico para mí tomar medidas de prevención, porque el día que lo tuviera que pagar sería imposible. En muchas actividades son económicamente viables porque no están incorporadas, o la forma en que se hace es económicamente viable porque no están incorporadas esas externalidades ambientales. Pero que no estén incorporadas no quiere decir que no existan. Eso genera una deuda ambiental
y alguien en algún momento paga esa deuda. A veces se paga con dólares, a veces se paga con una reducción de la capacidad productiva de una actividad económica, y a veces se paga con calidad de vida y con salud. Entonces, en una visión integrada de los problemas ambientales y para ser todavía más abarcativos de los problemas socioambientales, pensando no solo en el ambiente como una cuestión ajena a lo humano, sino como una parte del potencial y de la realidad y del potencial de desarrollo de cualquier lugar, si uno no incorpora todas esas componentes que a priori parecen externas a una actividad, lo que está haciendo es tirar la pelota para otro lado, ¿no? Está pasando un problema a personas que viven en otro lugar o que desarrollan en ese mismo lugar otra actividad, o que incluso todavía no nacieron, ¿no? Personas que todavía no están acá, pero que dentro de algunos años van a tener que pagar el costo de que las cosas se hayan hecho de determinada manera. Eso quizá lo hayan escuchado alguna vez con el nombre de pasivo ambiental. Pasivo es una deuda, ¿no? Y el problema de los pasivos ambientales es que no son deudas que paga el que generó el problema. En general la paga otro grupo de la sociedad, y a veces ni siquiera en el mismo momento en que se genera esa deuda, sino en algún momento más adelante. Vamos a hablar bastante de eso, porque la verdad los análisis de los impactos que producen las distintas actividades requieren una visión de ciclo completo, ¿no? Una visión, para ser honestas y para ser realistas, deben considerar no solo lo que se hace aquí y ahora, lo que decíamos en la clase pasada cuando les contaba el texto de Russell, sino los efectos que esto tiene sobre otros componentes del sistema, a veces en otro lugar y a veces en otro momento, ¿sí? Y esas cosas, por más que sean difíciles de percibir, a veces no es tan fácil entender las relaciones, porque son sistemas complejos, cada vez nuestro conocimiento de cómo funcionan los ecosistemas, todos los componentes físicos, químicos, biológicos, sociales, culturales, entrelazados, cada vez es mejor nuestra comprensión. Cada vez hay menos excusas para decir, nunca pudimos imaginar que este problema iba a suceder. Con estos ejemplos que estuvimos viendo, el alga, el mejillón, el vibrión colérico, por ejemplo, ya sabemos que mover animales, plantas, algas, microorganismos de un lugar a otro puede traer consecuencias muy graves. Ya sabemos que eso no solo ocurre cuando alguien los mueve a propósito, sino que muchas veces esos organismos viajan de manera inadvertida. Hace 50 años eso no era un conocimiento común, generalizado, presente en los ámbitos técnicos y académicos. Ahora sí, ya lo sabemos. Entonces, tiene que ser una cuestión que uno incorpore a la planificación de todas las actividades productivas. Y al final, si los análisis económicos son, como decíamos, honestos y completos, no cabe duda que siempre va a ser mejor prevenir que curar, por más que prevenir sea caro. Porque haber prevenido la introducción del mejillón dorado al Río de la Plata quizá hubiera implicado medidas más complicadas de manejo del agua de lastre. Pero ¿cuánto cuesta ahora tener que parar turbinas en Yacyretá, tener que reconstruir toda la red de drenaje de agua en Porto Alegre, o por ejemplo, la empresa de agua potable de la provincia de Santa Fe tiene el mismo problema, toma agua del río Paraná y se le tapan las cañerías y todos los años tiene que estar gastando un montón de plata para usar sustancias que evitan la adhesión de los mejillones, lo que además genera otro pasivo ambiental sobre el agua que va para el río. Así que cuando uno empieza a ver este problema, es lo que yo les decía el otro día, a nosotros en nuestra formación disciplinar nos venden un tubo a través del cual tenemos que mirar la realidad, y el tubo ese te deja ver una parte muy chiquita de la realidad. Y el desafío en términos ambientales es bajar, sacarse esas anteojeras o ese tubo y mirar una realidad más amplia. Eso implica una mayor complejidad,
pero que las cosas sean más complejas es un hecho. Es un hecho. Que yo simplifique las cuestiones, en realidad no es, lo que no puedo hacer es volver la realidad más simple. La realidad es compleja, los sistemas son complejos, y más vale entenderlo así, porque simplificarlos puede hacer las cosas más fáciles a corto plazo, porque yo en realidad lo que hago es ignorar componentes del sistema, pero a largo plazo el problema de todo esto que estuvimos hablando, nos metimos en un tema nada más, que es lo que se conoce como invasiones biológicas. Me encanta porque es el tema en el que yo trabajo, entonces tengo un montón de ejemplos de eso, pero en realidad vamos a estar viendo a lo largo del curso muchísimos problemas que tienen características similares, ¿sí? Bien, ¿alguien tiene algún comentario más, tanto respecto de este ejercicio, como de alguna de las cuestiones que vimos en la clase anterior, que quiera manifestar ahora? Si no, si estamos bien, yo voy a compartir pantalla para empezar con la clase, pero antes, en 2 palabras, les comento sobre el ejercicio número 2, que está en el aula virtual. El ejercicio número 2 consiste en mirar un video. Ese es un video que se llama Una granja para el futuro, y es un video que tiene que ver con la sustentabilidad de la producción de alimentos. ¿Cómo producimos alimentos en la actualidad? Es parte de este tema, este es un tema gigantesco, digamos que es una historia dentro de este tema gigantesco. La cuenta una documentalista inglesa, una mujer que se dedica a hacer documentales de la vida silvestre, o se dedicó a eso durante mucho tiempo, hasta que en un momento dijo, no quiero vivir más en la ciudad, me quiero volver a la granja donde me crié, se había criado en una granja, en Inglaterra, pero me quiero volver ahí a vivir con mi papá, que es un granjero, pero además me voy a plantear un desafío, que es transformar esa granja en un sistema de producción sustentable. Y ahí está todo lo que implica la sustentabilidad. Y eso va a ser objeto de discusión en nuestras próximas clases y a lo largo de toda la materia, después con Horacio, y van a volver sobre ese tema. Pero entonces yo les propongo que vean ese video, hay un link para verlo en el momento que puedan, y hay unas consignas de trabajo que son muy simples. Yo les pido que mientras ven el video tengan una hoja de papel y algo para anotar, y que escriban 2 ideas que se plantean en ese video con las que estén completamente de acuerdo, 2 con las que estén parcialmente de acuerdo, que digan ese tipo de cosas que uno dice, sí, eso que dicen es verdad, pero, me dice, yo sí, en parte estoy de acuerdo, pero, 2 así, y 2 con las que no estén de acuerdo. Alguien por ahí dice, no, la verdad no encontré nada con lo que no estoy de acuerdo. Puede ser, pero tratemos de buscar alguna cosa que uno diga, no, eso que dicen me parece que no es así. Me parece que están equivocados o que la visión no es la que yo tengo, ¿no? Por otra parte. Así que es eso, ver el video, escribir 2 ideas. Digo, tengan algo ahí para anotar, porque por ahí uno lo ve, después se olvida y en el momento anota un par de palabras y ya está. El video dura 40 y pico de minutos, algo así. Y esa es la tarea. Igual que con la tarea del ejercicio 1, les subí un archivito en Word y les pido que completen ahí su ejercicio, esas 6 conceptos o ideas, y que lo suban al aula virtual, puede ser en formato Word o en formato PDF, como ustedes prefieran, pero sí les voy a pedir que cuando lo suban, pongan su apellido en el nombre del archivo, pero salven con su apellido, ¿sí? Así que ponen su apellido, guión, ejercicio 2, por ejemplo, ¿sí? Así para mí después es más fácil, porque guardo todos los archivos y los corrijo, pero después vuelvo por ahí a revisar alguno y me ayuda eso. Bueno, ¿seguimos? Sí. Vamos a compartir pantalla. Sí. Ahí estamos. Habíamos llegado hasta acá. ¿Están viendo la pantalla que veo yo? Que hay una piedra, un cuchillo de piedra y un teléfono celular. ¿Se acuerdan que habíamos llegado hasta acá? Y habíamos hablado de cómo nuestra especie tenía una evolución biológica que nos ligaba al resto de las especies que viven en el planeta, que ni siquiera sabemos cuántas son, pero deben ser unos 10 millones, más o menos estimamos los biólogos. De esos 10 millones, la mayoría ni siquiera tiene nombre, no están descritas para la ciencia, la mayoría son microorganismos, o son organismos muy chiquitos, por ejemplo, insectos, artrópodos que viven en el suelo,
insectos, ácaros y otros bichos que viven en el suelo. Hay una parte enorme de la naturaleza que todavía ni siquiera conocemos, y nosotros, como decíamos en la clase anterior, somos producto del mismo proceso evolutivo que dio origen a todas esas especies. Esa es la evolución biológica. Somos parientes de los chimpancés, pero también somos parientes de los ratones, y también somos parientes de las hormigas, y también somos parientes de un pino, y del alga guacame que invade las costas de Puerto Madryn. Porque, según entiende la biología, el comienzo de la vida en este planeta es a partir de una sola célula. Hay de los múltiples ensayos que puede haber habido de origen de la actividad biológica en el planeta, uno funcionó. Y ese es el que da como resultado un montón de especies, 10 millones, incluida una que es capaz de sentarse enfrente de una computadora y estudiar una carrera o dar clases y esas cosas, que somos nosotros, claro. Pero además de eso está la evolución cultural. Y se acuerdan que decíamos que la evolución cultural es única. No somos la única especie que tiene un comportamiento que cambia en el tiempo. Hay otras especies que aprenden a hacer cosas y que las enseñan, que las transmiten de generación a generación. En biología se habla de genes, se habla de memes, M-E-M-E, pero no los memes que se usan en las redes sociales. Un meme en biología es una unidad de información que se puede transmitir entre generaciones. Yo estoy pasándoles memes a ustedes, les estoy pasando unidades de información. En un curso uno recibe un volumen de información que hereda, ¿no? Quiere decir, a alguien de una generación se la pasa a alguien de la generación siguiente. A veces el proceso es al revés, ¿sí? Una persona más joven le pasa a una persona de la generación anterior un meme, pero como sociedad lo que vamos haciendo es incrementando el volumen de unidades de información. Bueno, ese volumen de información crece con el tiempo. Hablo de información, de conocimiento, crece con el tiempo, y no solo crece, sino que crece cada vez más rápido. Ese es otro tema en las cuestiones ambientales y en las cuestiones sociales y culturales. Nuestra cabeza está mucho mejor preparada para entender relaciones lineales entre variables que relaciones exponenciales. Uno aprende rápido a sumar, restar y multiplicar en la escuela. Ahora los logaritmos son un problema, porque allá es otro nivel de abstracción más complejo. Y muchísimos procesos físicos, químicos, biológicos y culturales siguen una dinámica exponencial. Quiere decir, tienen una cinética que hace que una variable crezca en función de otra, pero a un ritmo cada vez más acelerado. La tasa de crecimiento cambia con el tiempo. Y lo habíamos visto, ¿se acuerdan que les conté este caso de los restos de homínidos primitivos en el norte de África, en Tanzania, en Olduvai, donde cuando estudiaban las herramientas veían que usaban cuchillos de piedra, generación tras generación tras generación, más o menos los mismos cuchillos de piedra. Y llamaba la atención eso, porque ¿cómo puede ser que pasen 50.000 años de cultura y la gente siga usando las mismas herramientas? Bueno, así fue la historia de la humanidad. La historia de la humanidad y de los ancestros directos de nosotros, de los Homo sapiens, incluyó una evolución cultural que inicialmente fue lenta, que fue aumentando en tasa, siguiendo, yo estoy dibujando una curva con el dedo, ¿no? Si la ven, fue creciendo y fue aumentando de manera exponencial. No solo cada vez tenemos más conocimiento, sino que cada vez el volumen de conocimiento disponible crece más rápidamente. Y yo les contaba este ensayo de Russell que él decía, la humanidad ha crecido mucho en conocimiento, pero no creció proporcionalmente en sabiduría. Y el conocimiento es la herramienta para cambiar la realidad. Y la sabiduría es la capacidad de decidir en qué sentido deberíamos cambiar la realidad. Fíjense la diferencia es gigante. Una cosa es poder cambiar las cosas y otra cosa es parar y decir, sí, pero ¿para qué lado?
¿no? Y la cuestión es que si nosotros tenemos cada vez más capacidad de cambiar las cosas, piensen en la tecnología, quiero decir, ¿cuántos árboles puede cortar en un día una persona que entra a un bosque con un hacha de piedra respecto a una persona que entra al mismo bosque con un hacha de metal o con una sierra, y respecto a alguien que entra con una motosierra o con una topadora? La tecnología aumenta nuestra capacidad de modificar la realidad que nos rodea. Entonces, si yo me equivoqué con el hacha de piedra y corté los árboles que no debía cortar, ese día por ahí corté 3 árboles. Ahora, si me equivoqué con la topadora, capaz que lo que corté fueron 3 hectáreas, ¿sí? Nuestra capacidad de modificar la realidad crece cada vez más rápidamente. Y estoy hablando de herramientas muy precarias, incluyendo la propia topadora, ¿no? Nuestra capacidad de modificar la realidad, por ejemplo, la capacidad de cambiar la estructura genética de los cultivos, ¿sí? Con todo lo que se llama ingeniería genética o mejoramiento, ¿no? Pretenciosamente se usa la palabra mejoramiento, pero es una modificación de las características genéticas de los cultivos, son capacidades tecnológicas, ¿sí? ¿Se acuerdan que hicimos el ejercicio el miércoles pasado de identificar marcas, identificar animales y plantas? Y yo les decía, este conocimiento limitado que tenemos de la composición de los ecosistemas es común. Yo les decía, es normal, ¿sí? Y hay un término que usan los sociólogos que se llama normosis, que también les comentaba, es como la enfermedad de ser normales, que suena contradictorio, porque no parece que sea malo ser normal. Malo es ser anormal. Pero ¿a qué llamamos la norma? La norma es la forma en que funcionan las cosas, ¿sí? La norma es lo que describe el comportamiento más frecuente. Eso es lo normal. Cuando uno ve a alguien que está haciendo algo raro, si uno camina por la calle y todo el mundo va vestida de manera normal, lo que estamos diciendo es como yo espero que vista, como se viste todo el mundo. El problema es cuando un comportamiento normal lleva al agotamiento de los recursos naturales, o a la contaminación, o a la introducción de una especie que nos traen problemas, o a la generación de injusticias sociales crecientes, o a la aparición y a la diseminación de una enfermedad que cambia la forma en que vivimos y nos relacionamos con el resto de las personas. El problema es cuando lo normal no es bueno, porque también estamos acostumbrados a pensar que lo normal es bueno. Y entonces ahí hay un desafío muy grande, porque ¿cómo hacemos para entender y transmitir y generalizar comportamientos que rompan con lo normal en la medida que lo normal genera consecuencias negativas sobre, por ejemplo, nuestra salud? Yo decía, la tecnología es cada vez más poderosa, y todo esto que estoy diciendo no es un discurso antitecnológico, en absoluto, porque como decíamos también en la clase pasada, por ejemplo, probablemente yo le debo a la tecnología estar vivo ahora, porque hace 100 años la gente en promedio se moría más joven de los años que yo tengo ahora. Entonces, no estoy diciendo que la tecnología es algo que tenemos que abandonar. Por otro lado, ni queriendo podríamos abandonarlo, porque la tecnología es el nexo entre nosotros y el ambiente. El tema es qué hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, nuestra sociedad es tremendamente eficiente para resolver problemas a corto plazo, pero somos mucho menos eficientes para evitar consecuencias negativas de lo que hacemos a plazo mediano o largo. Y ahí está el desafío que plantea Russell, independizarse de la tiranía del aquí y ahora, poder pensar más allá de donde yo estoy, y más allá también en términos temporales, ¿sí? Ese es probablemente uno de los desafíos más importantes frente a los problemas ambientales. Y yo les voy a mostrar ahora una imagen satelital tomada de Google Earth. Primero, a ver, ¿alguien se anima a arriesgar qué puede ser lo que se está viendo en este paisaje? Hay un patrón, digamos, llamativo. La imagen
qué puede ser eso, o de dónde puede haber sido tomada, o de dónde puede venir esa imagen. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Quién fue que dijo eso? Que me perdí. Matías. ¿Alguien tiene una opinión que coincida o que sea diferente a la de Matías? ¿Les gusta esa opción? Tiene sentido, pero no lo había pensado por ese lado. Lo veo como una zona árida, pero no se me ocurre qué puede llegar a ser. Es una zona árida, como dice Facundo, ahí llueven 150 milímetros al año, acá en Bahía llueven 650, o bueno, por ahí un poco más, un poco menos. Ahí llueve menos de un 25% de lo que llueve acá en Bahía, y nosotros estamos en una zona que no es muy lluviosa. Bueno, esto es muchísimo más seco, más árido. Eso es en la provincia de Neuquén, en el norte de la provincia de Neuquén, y es una zona de explotación petrolera. Y lo que vemos ahí, cada uno de esos puntitos que se ven en un gris más claro, puntitos, digamos, pequeñas áreas, son locaciones de pozo en algunos casos, y en otros casos son canteras de donde se extrajeron áridos para preparar las plataformas o para preparar los caminos que permiten la actividad petrolera en ese lugar. Si uno mira, además de esos... ¿Perdón? No, no es Vaca Muerta. No es Vaca Muerta. Es un yacimiento que se llama, ya no sé si se llama igual, es una imagen bastante vieja, pero se llamaba el Trapial. Trapial es el nombre que le daban los tehuelches al Puma. Le pusieron el nombre Tehuelche del Puma, el yacimiento. Y está cerca de Rincón de los Sauces, que es una ciudad de la provincia de Neuquén que está en la costa del río Colorado, y cerca de un lugar que se llama Bajo de Añelo. ¿Hay alguien de Neuquén entre los alumnos? ¿Algún neuquino? No. Así que puedo decir cualquier cosa, buena o mala de Neuquén, que nadie me va a criticar. No, mentira, era nada más para ver si alguien conocía esa zona, pero bueno, cerca del Bajo de Añelo. Es una zona súper famosa por los fósiles de dinosaurios. De hecho, el yacimiento de huevos de dinosaurios más famoso del planeta está ahí. Es un yacimiento en el que no solo se encontraron huevos de dinosaurios, sino que encontraron una colonia de dinosaurios. Los huevos están en los nidos, y los nidos están dispuestos como los habían preparado los dinosaurios hace decenas de millones de años. Y algo habrá pasado, una erupción volcánica, algo tapó de cenizas eso, y están los huevos. Además son huevos embrionados. No solo se puede estudiar la cáscara del huevo, el tamaño, la forma, sino que se hacen cortes y ahí adentro está el embrión. Los bebés de dinosaurio por nacer. Un lugar muy, muy famoso por eso. Pero volviendo a la imagen, además de los puntitos estos, que son las locaciones de los pozos, se ve todo un cuadriculado. Es el resultado de la etapa previa a la producción, a la extracción de petróleo. Decir producción de petróleo no tiene mucho sentido, porque lo que uno puede hacer es extraer petróleo, no se produce el petróleo. La extracción de petróleo, y esas líneas corresponden a la fase de prospección. Y la prospección en esa zona se hizo usando una técnica que es un relevamiento sismográfico. Se abren estas líneas con una topadora, de hecho las líneas se llaman líneas sísmicas. Después se van dejando pequeñas cargas explosivas a intervalos regulares a lo largo de esas líneas se ubican de manera paralela y paralelas entre sí, y después un conjunto de líneas paralelas perpendiculares a las primeras para generar un entramado, un cuadriculado. Se hacen detonar esas cargas, se colocan sensores sísmicos en el suelo, entonces la onda vibratoria de la detonación viaja hacia el subsuelo, y por supuesto los distintos depósitos sedimentarios de diferente densidad y ubicados a distinta profundidad devuelven un eco de las ondas vibratorias diferente, y con eso uno tiene un mapa 3D del subsuelo. Eso le permite evaluar si esa es un área con potencial para tener petróleo.
no se puede saber si hay o no petróleo. Lo que uno puede decir es, no tiene potencial, o sí tiene potencial, pero hasta que no se hace un pozo de exploración con esta técnica, no se descarta la eventualidad de que tenga potencial pero no haya petróleo. Bien, esas líneas se hicieron de esta manera que yo les digo, con la prolijidad de un ingeniero, muy parejas, muy paralelas entre sí, sin respetar el relieve. O sea, si hay una subida, la topadora sube, si hay una bajada, la topadora baja, va limpiando el terreno para que después se pueda hacer todo este trabajo de prospección. Limpiando quiere decir sacando la vegetación y sacando las capas superficiales de suelo. Y acá las capas superficiales de suelo casi que es decir demasiado, porque el suelo es muy somero en estos paisajes. El suelo me refiero a la parte de la capa que cubre la tierra en la que se desarrollan las actividades biológicas, donde por ejemplo crecen las plantas. La parte con actividad biológica de sedimento es de unos pocos centímetros, no son suelos profundos como en la región pampeana. Entonces la topadora se lleva todo el suelo. Se lleva la vegetación, que es una vegetación típica de ambientes áridos, ¿no? Ahí no va a haber árboles, hay hierbas, hay pastos y hay arbustos. En todo caso hay algunos arbustos como un alpataco o una jarilla, que son arbustos de hasta 1,5 metros, 2 metros de altura, con muy pocas hojas, particularmente adaptados para soportar lluvias muy someras, muy escasas. Cuando se quita la vegetación y se quita el suelo, lo que queda del sedimento queda expuesto al efecto de la lluvia. Yo les dije que llueve muy poco ahí, ¿no? Llueven 200 milímetros. El problema es que esos 200 milímetros no llueven de a 5 milímetros por día. Capaz que llueven en 3 o 4 días del año, y a veces las lluvias son torrenciales, y en esos momentos se producen problemas de erosión importantes. En condiciones normales, la vegetación protege a los sedimentos, al sustrato de la erosión. Pero si uno hizo estas líneas, y si encima no respetó el paisaje, hizo líneas que suben y líneas que bajan, lo que está generando son sectores particularmente sensibles y expuestos a la erosión, que se forman cárcavas, ¿no? Se forman esos zanjones naturales que se dan cuando la erosión hídrica se lleva los sedimentos. Entonces, la prospección sísmica provoca la pérdida de la cubierta vegetal, de la que dependen un montón de otras especies, además de las plantas, incluso de la que depende la actividad productiva que se desarrolla en el mismo lugar que la actividad petrolera, que es la cría de ovinos y de caprinos. Ahí hay paisanos que crían ovejas y cabras. Si uno compara las dos economías, la economía de cría de caprinos de transhumancia porque estos criadores no tienen las cabras todo el año en el mismo lugar, sino que tienen las cabras al pie de los cerros y de la meseta durante el invierno, y cuando arriba en la montaña hay nieve, y cuando pasa el invierno suben y las siguen criando aprovechando los pastos de allá arriba. Si uno compara esa economía en términos de la cantidad de dólares que produce con la extracción petrolera, bueno, es una risa, ¿no? La producción caprina es nada al lado de la producción petrolera. El problema no son las externalidades ambientales, ¿no? Los pasivos ambientales. Porque cuando uno calcula cuánto produce la actividad petrolera, no le resta el suelo y la vegetación que se lleva puesta, por ejemplo, para la prospección sísmica. Es muy injusto eso, ¿no? Quiero decir, si vamos a valorar una actividad económica en términos de su producción, restémosle los costos. Si uno mira los balances de las petroleras, seguro que los costos, que hay una columna en el Excel que son costos, pero ¿qué va a haber en esos costos? Bueno, la compra de equipamiento, el mantenimiento, los servicios, pero no va a estar el suelo, ni la vegetación. ¿Cómo se saca el petróleo en estas zonas? Durante mucho tiempo, bueno, ustedes habrán visto esas bombas que le dicen cigüeñas, por ejemplo, esas bombas que se mueven y que uno ve en Santa Cruz y en Chubut, en Neuquén y en Río Negro, que están bombeando petróleo. Son bombas activas para sacar el petróleo del sedimento, pero hay otra técnica que es aprovechar la capacidad del petróleo de salir por su propia fuerza, porque como está en depósitos sedimentarios que tienen mucho peso por encima,
están sujetos a una presión, y entonces cuando uno pincha el yacimiento, el petróleo sale solo. Inicialmente sale solo. Por eso también la actividad de perforación en los pozos exploratorios es una actividad muy riesgosa. Si ustedes ven no sé si alguna vez habrán visto una perforadora de petróleo, pero las perforadoras de petróleo tienen un tipo, una persona, un técnico que está trabajando allá arriba, como a 25 o 30 metros de altura, en todo lo que es el agregado de los segmentos a la broca que está trabajando ahí, subir y bajar y operar. Y esa torre está sostenida por un montón de tensores, pero además hay una cuerda de vida. Hay una cuerda que sale de la torre y que baja en un ángulo no tan marcado, sino un ángulo mucho más atenuado. Es el lugar por el que el tipo tiene que escapar en caso de que haya un problema, ¿sí? Ahí se tira como si fuera por como haciendo, ¿cómo es que se llaman estas cosas? Estas cosas que hay en la Una montaña. tirolesa. Una tirolesa, exacto, como una tirolesa. Es una actividad peligrosa. Porque de repente puedes pinchar el yacimiento y puede liberarse la presión y vuela todo. Hay sistemas de seguridad para eso, lo estoy contando de una manera simplificada, ¿no? Pero bueno, primero el petróleo sale solo. ¿Sí? No. Estoy hablando del petróleo convencional. Hay un depósito, un hueco, digamos, en las capas sedimentarias que contiene petróleo. El fracking es cuando el petróleo no está formando volúmenes, depósitos grandes, sino que está metido en grietas de la roca. Esto es petróleo convencional. A veces, como en algún momento la presión dentro del yacimiento ya no alcanza para subir el petróleo por las perforaciones, si en algún momento las presiones se equiparan y ya el petróleo no fluye más, hay una técnica que se llama gas lift, que es inyectar gas en ese yacimiento para empujar el petróleo. Eso se hizo durante mucho tiempo, por ejemplo en el norte de la provincia de Neuquén. El problema es que gastábamos gas para sacar petróleo. Y el gas es otro recurso que no es renovable. Entonces ahí mismo había un yacimiento de gas, se sacaba el gas, en vez de aprovecharlo para algo, en muchos casos porque todavía no había gasoductos para llevarlo a otro lugar, se lo inyectaba y se hacía salir el petróleo. Mucho gas además se quemaba, ¿no? Uno va a la zona del norte de Neuquén, yo hace mucho que no voy, por eso hablo en pasado, pero me imagino que si fuera hoy vería un paisaje similar, y veía un montón de llamas encendidas en todo el paisaje, que era donde se estaba quemando el gas. El gas con el que se pueden producir un montón de insumos que nosotros necesitamos para muchas cosas. La verdad, quemar el gas es como... Sí, hoy escuchaba, profe, que vuelven los buques regasificadores a la ciudad. Hoy escuché la misma noticia. Imagínense que estamos quemando gas en Neuquén y tenemos que traer desde otro punto del planeta un buque lleno de gas porque no tenemos gas en otro lado. Bueno, ese es un desafío de infraestructura también, pero quiero decir, en los costos de la actividad petrolera habría que haber puesto el gas. El gas era gratis, total, pinchabas un yacimiento. Si era gratis, ¿para quién? Son recursos naturales. ¿De quién son? Son míos, son de toda la comunidad. Bueno, en un momento en Neuquén, nos queda un minuto nada más, termino de cerrar esta idea y vamos a terminar. En algún momento, lo que usaron fue agua, porque hay depósitos sedimentarios de agua subterránea, inyectas agua en vez de gas, el agua encima es más densa que el petróleo, se va por abajo, el petróleo queda arriba en el yacimiento, llenas de agua y esa presión hace que salga todo el petróleo. ¿Y cuánto te cuesta? Nada, porque el agua es gratis, el agua está en un yacimiento, en un depósito subterráneo, la bombeo, la inyecto ahí arriba y saco el petróleo. Gano sin inversión. No es que gano sin inversión. Ya me llevé el suelo, ya me llevé la vegetación, ahora me llevo el agua. Esa es agua dulce. Si termino con el suelo, termino con el agua, un día se va a terminar el petróleo. ¿Y qué voy a producir yo en el norte de Neuquén si me quedé sin suelo y me quedé sin agua? Si ya no hay petróleo. Algunas actividades económicas condicionan